Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a presentar lo que viene siendo la, las propiedades de los materiales, es la materia, y esta vez voy a hacer las características conductores, semiconductores y aislantes en base a distintos materiales. Y bueno, voy a pasar las demostraciones a continuación. Los materiales que voy a usar como conductores va a ser cobre y aluminio. Como aislante pienso utilizar como tal un aislante de un cable y el aislante que viene proporcionado por unas pinzas de tipo electricista. Como semiconductores voy a utilizar un diodo Zener y un diodo LED. Y bueno, para iniciar con esto voy a poner pausa y explicar un poco. Bueno, un material conductor es el que posee electrones libres en su cuerpo. Eso permite que se haga una transferencia de electrones y el cual, la transferencia de electrones crea una cadena y la cadena se convierte en el flujo, o en este caso, si hablamos de electricidad, se convierte en el flujo de electrones. Y bueno, ahora sí que depende, los electrones dependen de uno anterior de ellos para irse formando esto. Y voy a mostrar como tal la efectividad de los conductores en base a dos materiales que viene siendo el cobre y el aluminio, que está un poco feito, pero ahí está. Para esto, comprobarlo, pienso utilizar lo que viene siendo un multímetro, y la primera prueba que pienso hacer a los materiales va a ser corroborar su resistencia ante el paso, la resistencia que nos marca, que como sabemos la resistencia es la oposición al flujo de electrones en cuestión de electricidad. Y pues voy a hacer la prueba a continuación. Coloqué mi multímetro en resistencia y voy a hacer la pequeña prueba. Colocando nuestras puntas en ambos extremos de nuestro conductor, de esta manera, podemos ver que el cobre tiene una posición de 0.2 ohmios o 0.1. Vamos a hacer la escala en 0.2, lo vamos a dejar. El aluminio, en este caso es el turno del aluminio. Como podemos ver, el aluminio tiene mayor resistencia o mayor oposición hacia el flujo de electrones. Esto puede deberse a sus características físicas o propiedades del mismo aluminio. Y estos factores pueden ser involucrados o alterados en base a la temperatura alcanzada de trabajo, en base igual a sus capacidades. Me parece ser que el cobre es mejor conductor para la electricidad que el aluminio. El aluminio también es un muy buen conductor, pero la diferencia de ellos es el índice de trabajo, ya que el aluminio tiene un punto de fusión más bajo que el del cobre, y muchas veces por la sobrecarga que ocurre en el paso de electrones es afectada la capacidad de conductividad eléctrica. Y bueno, para corroborar esto pienso utilizar una fuente de 5 voltios principal para poder corroborar la efectividad, o pues pienso checar lo que viene siendo el voltaje en cuestión, el amperaje, el amperaje, el amperaje es como que el flujo que está transcurriendo en base a nuestro conductor, y checar cuál viene siendo, cuál nos ofrece ese mejor eficiencia en cuestión eléctrica, se podría decir. Para esto pienso colocar una punta que va a ser en este caso el positivo hacia nuestra fuente. Nada más se forma un pequeño gancho. Para corroborar el amperaje se mide en cuestión hablando con un equipo de medición. El amperaje se mide en serie.
colocas una punta en el extremo positivo y otro en el negativo y se hace un pequeño puente. En cambio, para medir para medir el voltaje se mide en paralelo. Pero son términos que, pues bueno, ya son más. Y bueno, para esto voy a colocar estas pequeñas cosas para que no se corran. Y a continuación pasará a mostrar la eficiencia del amperaje, en cuestión de conductividad de amperaje entre ambos materiales. Bueno, en este caso mi punta positiva de mi fuente voltaica es la roja, y para medir amperaje lo único que tienes que hacer es hacer un pequeño puente en mi multímetro que es de aquí a aquí en cortocircuito. Voy a unir la otra punta y voy a hacerlo a continuación. Permítame. Bueno, teniendo nuestra fuente unida, lo que se crea un pequeño puente entre pues lo que viene siendo la alimentación y la siguiente fase. En este caso, para corroborar el amperaje, se mide en nuestro multímetro, lo tenemos colocado en amperaje, posiblemente sea microamperaje. Colocamos una punta a ambos extremos. A ver, permítame. Bien, para que se sujetara, pues tuve que prensar un poco el cable. Vamos a corroborarlo. Como podemos ver, nuestro amperaje viene siendo de 3.34 amperes, no sé, listo. 3.34 amperes en cuestión de relación del cobre. Y bueno, voy a pasar a hacer la misma prueba, pero con nuestro trozo de aluminio. Bien, ahora la relación que pienso hacer en el amperaje, voy a medir el material del aluminio. Como podemos ver, esta posee 32 amperes, pero tiene pequeñas caídas: 0.19 amperes, 0.3, 0.34 amperes, que están fluyendo por, en este caso, nuestro material de aluminio. Pues como digo, aquí no se va a ver mucha diferencia en cuestión del trabajo, porque la diferencia viene aplicada en relación al trabajo. ¿Esto que se refiere? Pues puede ser temperatura de trabajo, sobrecalentamientos y varios casos de más. Bueno, en esto es el caso de conductores, que sería el aluminio y el cobre. En este caso tengo un pequeño filamento de cobre, no sé si la cámara lo alcanza a percibir, pero es un pequeño filamento de cobre. A continuación pues sería el aislante. En este caso voy a checar el aislante. Bueno, en este va a ser muy difícil que corrobore el voltaje, porque en realidad no va a existir, porque de esos se encarga. Tienen poca electroactividad. Esto se refiere que pues no tienen electrones libres fluyendo por su cuerpo. Esto evita el flujo de paso de electrones y crea una resistencia, o pues sí, se puede decir que hacia el paso libre de la energía. Y pues es bueno, es un aislante, es su principal función. Y bueno, colocaré para medir la resistencia. Y la voy a medir. Como podemos ver, en esta manera conecté de una manera muy rudimentaria, demasiado, el aislante, y pues voy a medir. Bien, aquí pienso hacer la medición. Como podemos ver, como pudimos observar, en cuestión de relación, nuestro aislante tiene un mayor número, bueno, tiene menor, pues se podría decir que excitación o libre estructura hacia el paso de electrones. Y pues como sabemos, pues es su principal función, evitar que los electrones fluyan libremente por este y pues evitar accidentes. Y bueno, por último pienso probar lo que son dos semiconductores. En este caso es un diodo tipo Zener, o pues si lo prefieren igual podría probar. No tengo.
un diodo tipo Zener y un diodo LED. Para esto pues voy a volver a hacer las mismas pruebas, voy a corroborar, pues se podría decir que la resistencia hacia el paso de este. Estos tienen una característica: los semiconductores circulan solamente hacia ciertas condiciones, o en este caso ciertos sentidos. Esto pues puede variar del material semiconductor. Tienen poca utilidad práctica, pero lo tienen. Su conveniente modificación adquieren una especial relevancia a través de la fabricación de dispositivos electrónicos. Es lo que acabo de decir: los semiconductores son muy utilizados en los componentes electrónicos, y en este caso pues yo los que tengo a la mano o en casa pues vienen siendo estos dos. Y bueno, estos tienen ya se podría decir que cierta polaridad para su función en este caso. Y pues voy a medir la resistencia. Ay Dios. Bueno, estos creo no poseen resistencia, o tienen muy poca resistencia, porque para estar activados tienen que tener unas ciertas condiciones, y para esto, o poderlos probar, pienso utilizar lo que es... Bien, para corroborar esto pues voy a hacer pues uso de una tabla tipo protoboard y pues mi fuente de alimentación. Y bueno, ahorita voy a mostrar el proceso.